estamos en el calor. No pasa nada, ¿verdad? No hay que, no es para sufrir, ¿verdad? No es para sufrir ahorita. Realmente, realmente, realmente estamos muy bendecidos. Aunque haga calor, aunque tengamos calor, o sea, no. Hay quienes han conocido al Señor en las prisiones, en la selva, en situaciones peores, ¿no? No estamos sufriendo nada, ¿verdad? Aún no tuviéramos refri, no pasa nada, nomás agüita y ya. Sí, gracias a Dios que aún tenemos libertad para congregarnos, para reunirnos. Lo que vamos a ver ahora de una parte de la parashá, ¿no? Ya sabemos, siempre hemos dicho que la parashá, pues, en cada vuelta es aprender algo, ¿no? En cada vuelta es aprender algo y algo y algo, y así va a ser siempre. Siempre va a ser así. Es imposible en una sola sesión alcanzar a ver todo lo que fuera, ¿verdad? Una parashá. Hoy vamos a ver algo de esa parashá. Ya se había comentado al inicio, ¿verdad? Hace rato algo, ¿verdad? Las personas que estaban aquí hicieron la lectura y comentaron, ¿verdad? Comentaron cosas, el aprendizaje. Y ahorita vamos a ver algo más también, ¿verdad? Algo más. Porque aparte de que las parashá tuvieron su tiempo y lugar en hechos reales, tangibles, y que se deben usar y aprender, también tiene su otra parte, ¿verdad? Su parte espiritual para el día presente, ¿sí? Su parte que aplica en el ahora, en las personas el día de hoy. Y en una parte de la parashá hay una parte en Números en la cual se habla de las jornadas, ¿verdad? En las jornadas se habla de las jornadas que tomó el viaje de Israel. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. De una vez, como alguna vez dijo el pastor, estas prédicas, estas reuniones, pues principalmente son para esta congregación, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque la verdad, si alguien lo ve por internet y es de otro contexto, un contexto diferente, bautista, no sé, probablemente no le va a hacer mucho match con lo que vamos a ver ahorita. Pero es algo que está en las escrituras, ¿sí? Y es algo que concierne a lo más importante entre Dios y una persona, que es la salvación, ¿sí? La salvación. Porque a veces perdemos perspectiva y lo primordial es entender qué es la salvación, cómo se es salvo, ¿sí? ¿Qué conlleva la salvación? Y esta parashá, como toda la escritura, no nada más esta, eso está reflejado en las cartas de Pablo, está reflejado en toda la Torá. La salvación resulta que es ¿qué cree? Viaje. Es un viaje que se te ha dado como un don, que participes de él. Porque la escritura dice precisamente que los hijos de Israel salieron y emprendieron un viaje hacia la tierra prometida, que es simil de qué. La tierra prometida, ¿de qué es simil? ¿De qué es? De la vida eterna, del reino de los cielos. O sea, esa es la meta. Pero está después de hacer un ¿qué? Un recorrido, exacto.
Exacto. Y la escritura dice, así empieza el capítulo de Números en cuanto a esto, Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Señor. Estas pues son sus jornadas, con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero a los 15 días del mes. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de los egipcios. Este camino, este viaje, solo lo emprendieron aquellos que un día antes habían ¿qué? Participado del Cordero. La participación del Cordero era el punto de inicio de ese viaje. Aquellos que no participan del Cordero no empezaron este viaje. Los egipcios ahí se quedaron. Pues ahí dice, los egipcios los vieron partir, salvo aquellos que dice la escritura que ¿qué? Que se convirtieron, que participaron, volvemos a lo mismo, que participaron del Cordero y entonces pueden participar de la jornada, del viaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Hacia el fin, el cual es la vida eterna. ¿Sí? Porque ahí era el principio del viaje. El comer del Cordero era el boleto de entrada. Pero tenía que pasar todo un viaje para que eso llegara a fin término. ¿Sí? Porque la salvación no estaba en Egipto, ¿verdad? No en ese momento, sino que era llegar a esa meta, llegar a esa tierra prometida, ¿sí? Llegar a ese lugar, a ese punto, ¿sí? Y en todo ese trayecto es donde el pueblo era transformado para poder llegar ahí, porque no había llegado, porque tenía que caminar y ser transformado, porque en el camino se tenía que morir lo que se tuviera que morir, para que lo que quedara vivo, ¿qué? Eso sí cruzara. Eso sí cruzara. Entonces, no es casualidad que este viaje, puse con rojo ahí el punto de inicio. Y el punto de inicio dice la escritura que fue ¿qué? Cuando participaron del Cordero, ¿verdad? Y emprendieron un viaje que los iba a llevar a otro punto final, que era cruzar el Jordán a la tierra prometida. Pero en ese trayecto hubo ¿cuántas jornadas dice la escritura? ¿Cuántas estaciones? 42 estaciones en ese camino. Y dice la escritura también que a que no sabe qué, que esos 42 estaciones, más allá de lo que digan aquellos que no conocen al Mesías, y que su sabiduría es corta, la escritura dice que ese camino para muchos, esas 42 jornadas fue sinónimo de un camino que cree incompleto. Incompleto. Porque no llegaron a la última parte. ¿Sí? Ese fue un camino, allá en Hebreos, ¿para quién es el libro de Hebreos? Para los hebreos. Para que los hebreos entendieran la realidad de este viaje. ¿Sí? ¿Quién más va a tener aprendido y conocido esta historia? Los hebreos. Y entonces, ¿para quién es la carta de los hebreos? Para los hebreos. Y en el libro de Hebreos se dice que este es el ejemplo de un viaje incompleto, de un viaje que no terminaron,
¿sí? Que solo pocos alcanzaron a terminar, aunque todos habían comido del ¿qué? Del cordero. No estamos hablando de moabitas ni de, ¿sí? No, se estaba refiriendo a quiénes, hebreos. Y todos habían comido del cordero, todos habían empezado del viaje, todos habían participado del Mesías, pero no llegaron al final. No llegaron al final. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, explicando la realidad de este hecho, ¿sí? Esta parte de la parashá usted ya la leyó. Son 42 estaciones. ¿Y cuánto es 42 estaciones en números bíblicos? Son 6 semanas de 7 días. ¿Sí? Está ejemplificado de esa forma. Son 6 semanas de 7 días, pero está incompleto, porque el viaje completo, ¿cuántos días son? ¿Cuántos días se caminan en la cuenta del Homer? 50. ¿Cuánto se tiene que caminar desde la muerte del Mesías hasta el encuentro en el aposento alto con el Espíritu? 50 días. A ellos les faltó ¿qué? 7 días. Más un día, los 50. ¿Sí me explico? Se quedaron incompletos. Nada más alcanzaron algunos a correr 42 jornadas. ¿Sí me explico? Les faltó, por eso no llegaron al final. Por eso no cruzaron a la tierra prometida, que es sinónimo de la vida eterna. Es aquí el asunto, ¿sí? Que esa tierra prometida es sinónimo de la vida eterna. Y todos aquellos que habían iniciado el viaje habían participado del Cordero para poder iniciar, pero no llegaron al final. Les faltó, se quedaron incompletos. No alcanzaron a cruzar, salvo aquellos como ¿quién? Josué y Caleb, Eleazar el hijo de Aarón que tomó el sacerdocio. Salvo aquellos, ellos sí cruzaron, ellos sí terminaron el viaje, ¿sí? Todos los demás no, alcanzaron máximo 42 jornadas. Y eso es algo muy, muy trascendente. ¿Por qué? Porque también sabemos que llegar a la jornada 50, espiritualmente, ¿qué significa? Llegar al reposo del Señor. ¿No son así 50 jubileos para que Él venga? No, previo a los 50 jubileos es puro trabajar hasta que Él venga y se realice el descanso verdadero, el Shabbat final que todos esperan, el que la Escritura dice, el año agradable del Señor, el año de jubileo, el año de reposo, el año donde Él toma lo que es suyo y todo regresa al dueño original, ¿verdad? El año agradable del Señor es ese año 50 también, ¿sí? El Shabbat esperado, el año de Shabbat de Shabbats, ¿verdad? El esperado, ¿sí? Y eso estaba ejemplificado también ahí al llegar a la tierra prometida, ¿verdad? El llegar al final, a la vida eterna, al reposo de reposos, el cual muchos, como dice ahí, no alcanzaron. Quedaron ahí en las 42 y no alcanzaron ese reposo, ¿sí? Es lo mismo que también dice el libro de Hebreos. Vámonos ahorita a leer el libro de Hebreos precisamente, ¿sí? Capítulo 3. Del 7
Hebreos 3 del 7 al 4:12. Hebreos 3 del 7 al 4:12. Me dice cuando ya esté ahí. De hecho, como título tiene ahí precisamente ¿qué? El reposo del Señor. Precisamente tiene eso ahí marcado. ¿Sí? Y nos hace referencia a esta jornada que el fin era llegar al reposo, a la tierra de reposo. ¿Sí? Ese era el fin del viaje. Dice, 7, ¿ya lo tiene? 3:7, de todo modo lo voy a leer. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día que me tentaron en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Y entonces, si ellos habían participado del Cordero, es que habían creído en Él, ¿verdad? Pues así se empieza el viaje. Pero se refiere a una incredulidad, no de que no creas en el Mesías, sino que no crees para obedecer en todo el viaje. ¿Sí me explico? A eso se refiere. A eso él ahí y en toda la jornada desértica, a eso le llama Dios incredulidad. El no obedecer durante todo el trayecto, no nada más cuando comiste en la mesa del Cordero. ¿Sí? Ese es el asunto. Y le dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes del Mesías. Eso mismo cualquier hebreo entiende que es como decir cuando participaste del Cordero, o sea, cuando comiste de Él. El participar de la cena de Pesaj es eso, es el mismo entendimiento. Participar de Cristo es como cuando participaste del Cordero, cuando te lo comiste, cuando cenaste ahí en esa mesa y participaste de Él. A eso se refiere. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme ¿hasta cuándo? Hasta el fin del viaje. O sea, inicias participando de Él, inicias en la comida de Pesaj con Él el viaje, pero tienes que permanecer hasta el final para que puedas heredar la vida eterna, para que puedas llegar al momento de reposo, a la tierra prometida. Hasta ahí, hasta en ese momento es cuando vas a llegar. Todo lo demás es un trayecto, es un camino. ¿Sí? Porque participaste de Cristo, ahora intenta permanecer firme hasta el fin. Dice, a nuestra confianza del principio, entre en tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, o sea, en toda esa rebeldía en el desierto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, son los mismos que empezaron el viaje, o sea, ¿verdad? Eran los mismos que participaron al inicio. Esos mismos son los que no llegaron a la jornada. No está hablando de otros, ¿sí? Está hablando de esos mismos. Dice, los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, o sea, esos mismos, y quienes juró
y a quienes juró no entrarán en su reposo, sino a aquellos que, ¿a quienes les juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron en el trayecto. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y ahí vuelvo a decir, la incredulidad, el concepto de incredulidad que se maneja en todo el trayecto es el no terminar la jornada. El salirte por rebelión en la semana, en vez de completar las 50 jornadas, que te salgas en la 10, que nomás llegues a la 8, ¿sí me explico? Que máximo llegues a la 42, así como ellos, ya digamos que hasta ahí, pero que no hayas llegado al final. A ese es el concepto de incredulidad que se refiere al Señor, no en cosas más ligeras, ¿sí me explico? Sino que no soportaste la jornada con la fe con que empezaste, con la fe con que participaste del Cordero, pero que tienes que aguantar hasta el final para poder heredar la vida eterna, ejemplificado en la tierra de la promesa, en la tierra de reposo. Y dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, o sea, la promesa está abierta, ¿sí me explico? Dios quiere que hereden la vida eterna, que la heredemos, la promesa está abierta. Dice, de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, nos está ubicando, es lo mismo que a ellos. Hebreo entiende que es lo mismo para ti ahora, hebreo, ¿sí? Porque le está hablando a hebreos, que no quedamos, ¿verdad? Quedamos en eso. Y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras, es que aquí la oscuridad no me deja mucho ver. No entrarán en mi reposo. Ándale, gracias, ahí está. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día. ¿A qué está comparando el llegar al reposo? Al séptimo día, pero al Shabbat, que es esa tierra prometida, a la vida eterna, del cual todos los demás Shabbat son ejemplo. ¿Sí me explico? De 6 días de estar en jornada para al fin llegar al reposo en el séptimo, del cual toda esta jornada para ellos no completaron, digamos que se quedaron en el 6º día. Por eso le digo que es como si hubieran corrido nomás 6 días y no llegaron al séptimo, no alcanzaron a entrar al séptimo, ¿sí? No alcanzaron a llegar al reposo. Y dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Está diciendo, eso incompleto, aprendan la lección. Quedó incompleto, no llegaron. De la misma manera ahorita, dense cuenta que están en un viaje similar, al cual deben llegar para poder gozar el reposo del Señor. A una vida eterna a la cual no han llegado. Están en el camino de. Pero así como ellos no llegaron, ¿sí? Así también ustedes puede que no todos lleguen, ¿sí? Es lo que está diciendo.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Qué está diciendo aquí? Hermanos, todavía no crean que están en reposo. Todavía no pueden descansar junto con sus obras. Apenas van en la jornada. No esperen ya reposar y cesar obras. ¿Sí me explico? Apenas van en la jornada. Cuando lleguen, entonces sí van a reposar y con ustedes sus obras. Así como cuando el Señor reposó en el séptimo día de su creación y Él ahí cesó y reposó de su obra. Pero Él, ustedes no. Ustedes hasta que lleguen. Entonces ahí sí podrán decir que van a descansar. Ahí sí podrán decir, ay, ya la libré, ya llegué. Ahora sí voy a reposar. Hasta entonces. ¿Sí? No antes. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en que tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué está diciendo? Más bien, en este camino la palabra de Dios va a ir cortándolos como una espada de dos filos en este camino. No es de reposo, es de estar siendo cortados por su palabra. Ay, duele, sí, porque tiene que llegar ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. O sea, no es un camino en donde nada más te van a cortar en la piel, la grasa cuando mucho y hasta el músculo y ya. No. Va a ser hasta el tuétano, aunque te duela en este trayecto. Va a empezar por la piel, se va a ir a los músculos, hasta los huesos y hasta el tuétano. Porque eso es equivalente, dice ahí, a llegar a tu alma, a llegar a tu espíritu, a llegar a tus pensamientos y llegar hasta ¿dónde dice? Hasta tu corazón. Ahí dice también. ¿Sí? Ese es el trayecto a la vida eterna. Ese es el trayecto a la tierra de reposo, al séptimo día, al año jubilar, a la jornada 50. ¿Sí? Pero todavía no llegamos, apenas estamos en el camino. Y muchos pueden no llegar, como aquellos no llegaron. ¿Sí? ¿A quién se lo está diciendo? A Hebreos. ¿Sí? No hay mayores entendedores de esto. ¿Sí? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí el que hizo la carta? Ya sea Pablo, Bernabé o el que haya sido. Dice, lo mismo, miren, lo mismo es lo que nos expresa Pablo en la carta de Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, 23. Del 23 al 27. En este contexto, Pablo le está hablando a la iglesia discípula de él en Corinto, sí, a sus alumnos, pues, ¿verdad? Les está hablando del contexto, en toda esa carta, del contexto de la vida del creyente, ¿verdad? Y luego usa este ejemplo. Dice 9:23. ¿Ya lo tiene? Déjame tomar agüita.
dice, y él les está hablando qué es vivir en el Evangelio, cómo es esa vida. Y dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. O sea, yo también, igual que ustedes, me hago copartícipe de este asunto. No sabéis con los que, y con Cristo, perdón, también, es a lo que se refiere. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo llega al premio, a la meta. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, les está diciendo la vida que tienen que vivir, hagan de cuenta que es una ¿qué? Carrera. ¿Sí? No han llegado, empezaron, están en el camino, pero tienen que llegar. ¿Sí? Tienen que llegar. Y ahí es donde van a recibir el premio. ¿Por qué les da este ejemplo? Porque en un mundo romano, todos en el imperio conocían los juegos deportivos, ¿sí me explico? Correr en las pistas, lo que ahora se conoce como los Juegos Olímpicos, era algo que se hacía en todo el imperio, o sea, era un ejemplo conocido, que todos iban a entender, los de Corinto, de Efeso, de Galatas, de todas partes, ¿sí? Por eso usa ese ejemplo y les está diciendo, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred entonces de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, o sea, ahora cambia de una carrera, se fue a una lucha. ¿Sí me explico? A otro evento que ellos conocían. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, si quieres ganar, vas a tener que cortar cosas. Si quieres llegar al final, ¿sí? Si no, pregúntenle al Manny Pacquiao cuánto ha tenido que cortar de su vida para poder llegar. ¿Sí me explico? Si no, hay que preguntarle a Ana Guevara qué tuvo que cortar de su vida para poder llegar a la meta. ¿Sí? ¿A qué le tuvo que decir no? ¿Qué tuvo que darle cuello? ¿Sí? Para poder llegar a ese punto de victoria. Es lo mismo que está diciendo aquí. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, les está diciendo, tomen el ejemplo ese porque están corriendo, no han llegado. ¿Sí? Y dice, así que yo de esta manera corro, o sea, yo también. ¿Verdad? Yo también, así como les estoy diciendo, así le estoy haciendo yo, no crean que no, ¿sí? Lo mismo que les digo es lo que yo estoy haciendo, dice Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como uno sin sentido, sin meta, sin saber a dónde, ¿sí? Sino sabiendo a dónde tengo que llegar, porque no he llegado. Y dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire, o sea, no ando tirando golpes al aire, ¿sí me explico? Sin sentido, sino porque quiero ganar, porque quiero llegar al final. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, si a alguien le tengo que golpear, ¿es a qué? A mí mismo, mi carne, a esa es a la que tengo que golpear para poder llegar, ¿sí? Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido ¿qué? Heraldo para otros, llegue yo a ser eliminado de la carrera, de la competencia. ¿Por qué? Porque la salvación es llegar. Si a alguien le digo, algún bautista ve esto, bueno, eso dice las escrituras, ¿sí? Eso dice, ejemplificado durante 40 años en el desierto, con un pueblo que estaba pactado y que había degustado del Cordero, que había sido partícipe de él y que había emprendido el viaje con un final, pero no llegaron, salvo unos pocos que llegaron. No, pues nadie llega, no, sí llegaron. ¿Quiénes? Pocos, pocos llegaron. Por eso es el aliento de Pablo, entiendan que están en una carrera. Esfuércense como si los de los olímpicos se esfuerzan, ¿qué?
pues ustedes más, ¿sí me explico? Si ellos se esfuerzan por algo incorruptible, corruptible, si el Canelo se mata con sesiones de entrenamiento durante años por algo corruptible, ¿usted qué? Sacrifíquese más por algo que es incorruptible para que pueda llegar a la meta, porque no ha llegado, es lo que está diciendo, ¿sí? Y lo está diciendo Pablo, no cualquiera, ¿verdad? Lo está diciendo Pablo. Y dice, no sea que yo mismo venga a ser eliminado, o sea, puedo ir a la mitad de la carrera, 3/4, 1/2 de la carrera y ser eliminado, no haber llegado, como ellos en el desierto, que no llegaron tampoco. Y luego, o Moisés y Aarón, ¿verdad? Que no llegaron. Dice Primera de Corintios 10, ahora del 1 al 5. Ahí mismo, ¿no? Está seguidito. Dice, y fíjense cómo une este hecho a la explicación otra vez que acabamos de ver. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar. ¿A qué hecho se refiere? Otra vez al inicio cuando salieron de Egipto. Otra vez ahí. O sea, fíjense cómo va unido esto que le digo, ¿sí? También Pablo tenía ese entendimiento, no nada más el de los hebreos, no nada más el que hizo la carta de Hebreos. Él está haciendo match con lo mismo. Dice, ahí enseguidita del otro, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos empezaron, todos hicieron lo mismo, cruzaron el Jordán también, el mar Rojo. Todos hicieron lo mismo, ahí arrancaron. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en el mar y en la nube. O sea, ahí a todos esos mismos habían empezado el camino también. Estamos hablando de los mismos, de la misma gente, ¿sí? Dice, y todos fueron bautizados ahí, al inicio. Porque el cruzar el Jordán fue un bautismo para ellos. El Mar Rojo fue un bautismo para ellos. Donde tuvieron que afrontar o Faraón o cruzo aquí a ver si no me ahogo. ¿Sí me explico? Y ese cruce fue un bautismo para ellos. Fueron bautizados con Moisés ahí en ese cruce y con esa nube sobre ellos. Habían sido bautizados, dice. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, se les estaba enseñando a todos. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía en esa jornada. ¿Y la roca quién era? Cristo. Entonces en ese camino iban con Cristo, en ese trayecto desde de que participaron de Él hasta la meta que era llegar a la tierra prometida, ahí va Cristo con ellos. ¿Sí? Ahí va Cristo corriendo, caminando ese trayecto con ellos. ¿Sí? Y dice, y la roca era Cristo. Pero fijémonos lo que dice aquí. Pero de los más de ellos, ¿qué? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, fíjense bien lo que está diciendo. Pero de los más, o sea, casi de todos, ¿qué? No se agradó Dios, la mayoría, exacto. O sea, de la mayoría de ellos no pasaron el examen, no se agradó Dios y quedaron postrados ahí en el desierto. Solo poquitos, de poquitos se agradó Dios. Solo poquitos terminaron las 50 estaciones y llegaron a la tierra de la promesa. De la mayoría no, ¿sí? De la mayoría Dios no se agradó, aunque habían comido del cordero, habían empezado y Cristo iba con ellos, pero no terminaron, ¿sí? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿qué? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, porque en todo ese camino su carne era la que codiciaba.
Y siempre la lucha con la carne, codiciar esto. Y no terminaron las jornadas. Unos se quedaron en la semana 20, en la jornada, otros en la 15, porque pues hubo varios, ¿se acuerda? Unos por serpientes, otros por las codornices que se les hicieron bola aquí. De todo hubo, ¿verdad? Entonces, en diferentes semanas quedaron varios ahí. Pero no llegaron al final, ese es el asunto. Que no llegaron al final. ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí Pablo, usando el mismo ejemplo, tanto el de Hebreos como Pablo, sobre este asunto del trayecto de Israel a la tierra prometida. Y entonces nos está diciendo a nosotros, si quieren llegar a la vida eterna, al reposo de Dios, todavía falta. Fijémonos en qué jornada vamos. No sea que nos hayamos desviado, no sea que estemos parados o nos hayamos salido aún de la carrera, ¿sí me explico? O no sea que nos eliminen, ¿sí? Es un trayecto, es un camino, ¿sí? Y a veces, escúcheme bien, más allá de un camino de madurez, es un camino de salvación, ¿sí me entiende? Porque a veces el oír madurez suaviza mucho el asunto, ¿sí me explico? Porque, ay, no, pues es que no es tan, es que sí es grave, porque puede que no llegues, ¿sí me explico? Puede que no llegues, ese es el asunto, es más allá de eso. No sea que nomás lleguemos a una parte de la jornada, ese es el asunto, y no heredemos la vida eterna, de la cual empezamos este camino habiendo degustado del Cordero, habiendo aceptado a Cristo, habiendo participado de Él. Pero es solo el inicio, ¿sí me explico? Es solo el inicio del viaje. Lo mismo dice Pablo, algo similar en Filipenses 3:10, 15. Aunque ahorita agarré versículos, pero es lo mismo que expresa, es el mismo espíritu que él expresa en todas sus cartas. ¿Sí me explico? En todas sus cartas es similar. Habla de trayectos, de llegar al final, de que no he llegado, de que voy en camino. ¿Sí? Alguien que lo lea, por favor. Filipenses 3:10 al 15. Ahí está diciendo, yo también estoy en un camino que espero llegar a aquel día de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Donde los justos sean resucitados para heredar la vida eterna, es lo que está diciendo ahí. Espero a ver cómo le hago por llegar, porque aún no he llegado tampoco. Estoy en esta carrera y me extiendo para llegar, ¿verdad? Me extiendo para llegar a esa final. Y si a alguno no le ha sido revelado esto y entiende otra cosa que dice, que espero que el Señor se lo revele, le revele este asunto. Fíjese, si alguno otro piensa otra cosa, pues ojalá que Dios se lo revele, en pocas palabras, ¿no? Que el Señor le revele este asunto. Sí, es con lo que está cerrando ahí el verso.
¿verdad? Por si alguno cree otra cosa, no, pues que se lo revele Dios, porque así está el asunto. ¿Sí? Y es lo que está diciendo ahí. Entonces, mire, ya ni usé las otras, pero era lo mismo. Lo que dije y lo que leímos, eso era, ¿eh? Entonces, vemos que llegar a la culminación y recibir la vida eterna es un viaje. ¿Sí? Es llegar a la meta. Ese es heredar la vida eterna. Eso es heredar la vida eterna. Empezamos el camino al recibir al Mesías, participar de Él. Pero era el boleto para entrar al viaje, el cual Él espera que terminemos. ¿Verdad? A veces es difícil percibir que Cristo va con nosotros, que el Mesías va en nuestra jornada. Puede ser una jornada muy larga, difícil, con la espada que llega hasta el hueso, hasta el tuétano. Pero pues la Escritura dice que la roca que los acompañaba, y eso era ¿quién? Cristo iba en el viaje. Entonces, pues también va en este viaje, ¿verdad? También está en este viaje, aunque duela, aunque haya que cortar cosas que cortar, ¿sí? Aunque esa espada llegue hasta lo profundo de los pensamientos y corta el corazón, ¿sí? Hasta ahí, pero Cristo está ahí, en ese viaje, ¿sí? En ese mismo viaje, ahí va Cristo. Esa es la esperanza de ánimo. Y en otra parte de la parashá que comentábamos hace rato, sucedió en esta parashá que para recibir ya la tierra prometida, hubo quienes no querían pelear. Quienes no querían pelear y que hicieron dejar solos a sus hermanos en la pelea. Ahí hay un aprendizaje, que fueron ¿quién? Rubén y Gad, ¿verdad? Y una parte de Manasés, que ellos dijeron, no, mira, aquí nos podemos quedar nosotros y órale, denle ustedes para allá, nomás échanos la bendición, casi les dice, pero no queremos pelear, aquí queremos quedarnos. Esa parte donde ellos se quedaron sí pertenece a Israel, sí está dentro de los contornos de Israel. El Jordán queda casi como a la mitad, 3/4 de lo que es la tierra de Israel. Lo que pasa es que ellos no querían pelear junto con sus hermanos. ¿Sí me explico? Ellos ya nada más querían ¿qué? Reposar precisamente. Llegar a su reposo y ya estuvo, ¿verdad? No, ya, aquí vayan y peleen ustedes, que peleen ellos y yo aquí reposo. Nosotros aquí nos quedamos. Y Moisés, de parte de Dios, le dice, no, oye, estás mal, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Debes de pensar más allá de ti mismo, ¿sí? Porque, y les dice, mira, lo que tú estás diciendo es lo mismo que dijeron tus padres en el pasado, y desalentaron al pueblo, y ahora tú también quieres ya reposar y no pelear. No, le dijo. Y todavía Rubén, ¿que era qué? No, pues menos, ¿sí me explico? Todavía el que debía ir y pelear por sus hermanos, Rubén, ¿verdad? Dijo, no, estás mal, Rubén. A ver qué están pensando. Están equivocados, todavía no les toca reposar. Van a tener que pelear para que sus hermanos también tengan reposo. No piensen nada más en ustedes mismos. Piensen en que otros no han alcanzado el reposo. Piensen en que otros lleguen a la vida eterna. En que otros puedan degustar de esa jornada de reposo en la tierra prometida. No nada más piensen en ustedes. Y más allá de eso le dice Moisés, porque eso viene de parte de Dios, y si no lo haces, te va a contar por pecado. Y ese pecado, ¿qué creen que les dijo? Te alcanzará. O sea, no creas que va a quedar así impune ese asunto. Si no cruzas el Jordán y ayudas a pelear a tus hermanos para que ellos también degusten del reposo,
te va a contar a ti como pecado y ese pecado te alcanzará. Y así como él a los otros no les permitió entrar, a ti también tampoco. Le dijo ahí, lea ese contexto, a ti también te puede dejar ahí tirado en el desierto y no haber llegado a la tierra prometida. Entonces, así le dijo, así con esa dureza. Así que no, le dijo, no te toca reposar. Te toca pelear por la salvación de ellos también. Que también ellos lleguen al final. Que también puedan gozar de ese Shabbat. ¿Sí? Que ellos también puedan reposar ahí, salvarse y llegar ahí. ¿Sí? Y le dice eso. Y ellos se arrepienten y le dicen, es verdad. Entonces vamos a cruzar también y a pelear junto con ellos. Y hasta que posean la tierra, nos vamos a regresar entonces. ¿Sí? Porque aquí es parejo el asunto. O sea, necesitamos pensar en la salvación de los demás, más allá de mi propio reposo. ¿Sí? En estos tiempos de que el miedo cunde y no caigamos en amar más nuestra sobrevivencia aquí. ¿Sí? Ese es un error. No querer prevalecer aquí. ¿Sí? Ese puede ser un engaño, puede ser un error. Porque no estamos llamados a prevalecer aquí, estamos llamados ¿a qué? A cruzar a la vida eterna y que otros crucen y ayudarlos a que otros crucen. Y si que hay que pelear por sus almas y sus vidas y en eso nos va la vida de nosotros, pues órale, esa es la meta, no otra. ¿Sí me explico? Y ahí es lo que Moisés le dice a ellos. ¿Sí? Todavía no ha llegado el reposo. Y es lo mismo que dice Pablo y dice el libro de Hebreos. Hermanos, todavía no llega el reposo. Todavía no pueden cesar de sus obras. Todavía no pueden descansar y decir que ya terminaron. Todavía no. Hasta que en verdad hayan llegado, sea que murieron, nos decapitaron, llegó el Señor primero, lo que sea, hasta entonces va a poder reposar. Y va a poder decir, mi obra está completa. Hasta entonces nada más. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, y yo entiéndase lo que digo, ¿qué quiero decir? ¿Que ojalá que todos se mueran? No. Pero no ame más su vida aquí, no intente prevalecer aquí. ¿Sí me entiende? No lo domine, porque entonces habrá caído en una trampa que también dice el libro de Hebreos. Si no, entonces, ¿para qué vino Cristo? Porque el libro de Hebreos dice que Cristo vino e hizo libres a los que estaban sujetos por miedo a la muerte. Y entonces, como estaban sujetos por tenerle temor a la muerte, le servían a los propósitos del mundo. Fíjese qué engaño tan terrible. Por no querer morir y tenerle miedo a la muerte, termino cayendo en servirle al enemigo en sus propósitos. ¿Sí me entiende? Y dice el libro de Hebreos, pero pues para eso vino Cristo, para hacerlos libres de ese temor y no le hace que se mueran. Pero ya han vencido la muerte, ¿sí me explico? Entonces con tal miedo pues de la muerte, ¿sí me explico? Quiero decir que con eso cometa imprudencia, no, pues no estoy diciendo eso, ¿sí me explico? Sino es entender y no caer en errores, no caer en engaños, ¿sí? Porque más allá de preservarnos y nosotros mismos, hay quienes ocupan conocer a Cristo. Y hay quienes hay que ver cómo hacerle para llevarlos a la salvación. ¿Sí me explico? Y que es una guerra, pues va a ser una guerra. Va a ser una guerra. Lo que se viene ahora ni se imagina lo que va a empezar a venirse después. Padres van a llorar por sus hijos, porque se los van a quitar desde sus mentes, desde sus corazones. Muchas cosas que no se imagina. Va a ser una guerra. No crea que va a ser de reposo, no crea que ya va a reposar. ¿Sí? Al contrario, prepárese para cruzar por esa tierra prometida. Prepárese para eso más bien. ¿Sí? No solo pelear por usted mismo, por otros también. Por otros. Algo más elevado que por usted mismo. ¿Sí? En lo que a lo mejor que usted lo maten salva 10, pues ni modo. ¿Sí me explico? Si con mi vida se salvan 10, pues bienvenido, o sea,
Por eso el Mesías dijo, ¿cómo trae más fruto el grano? ¿Cuando está vivo o cuando está muerto? Pues cuando está muerto, pues si es necesario que se muera para que 100 se salven, pues que se muera el grano. ¿Sí me explico? No caiga en un engaño. No caiga en un engaño. ¿Sí? Más bien prepárese. Prepárese porque todavía no ha llegado el reposo. ¿Sí? Apenas vamos en camino. ¿Sale? Pues ya era todo. Le digo, no sé qué las esas, pero era lo que le dije. Pues sería todo. No, ¿cuántos hombres? ¿Cuántos varones? Eran alrededor de 600,000. Pero a la hora de entrar a la tierra prometida, también, y después de la muerte que hubo de Core, también eran alrededor de 600,000. Esto me llama la atención porque cuando esto estaba mencionando acerca de que no se pierde la salvación y etcétera, sabemos que en el contexto bíblico lo que se quiere decir es que Israel está destinado a ser salvo. Y Israel es Israel, va a entrar a la tierra prometida. Aquí lo que llama la atención es que toda esa generación, excepto unos cuantos, Caleb, Josué, etcétera, ¿verdad? Quedaron muertos en el desierto. Pero Israel entró. Aquí esto es para reflexionar, porque si el Eterno está haciendo un llamado de tu vida para que seas injertado en Israel, yo puedo concluir que esto si no cumplimos con lo que el Señor nos está pidiendo, simplemente eres cortado y va a injertar a otro. Pero Israel va a entrar. ¿Sí se entiende? Israel va a entrar. Israel está predestinado a ser salvo, porque esa es la promesa. Y el Señor está sacando a Israel de todas las naciones hasta los últimos de la tierra. Y es ser injertados. Y el que no, se quiebra la ramita. Si es necesario injertar otra, se va a injertar otra. Pero Israel va a entrar a la tierra prometida. Ahí de nosotros, ¿verdad? Y pues qué bueno que compartió esto Eric, ¿verdad? Porque es muy importante que entendamos que tenemos que ir hasta la última semana, hasta el día de reposo, hasta que llegue el jubileo. Si entramos, casi llegamos, pues sí, te quedaste, pero al otro lado, ¿verdad? Sí, qué tremendo, qué buena palabra, y que el Señor nos ayude a reflexionar. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que lo que hemos empezado, lo que Él ha empezado en nosotros, pueda llegar a buen término. Que no nos quedemos a la mitad, ¿sí? Y fíjense qué tremendo todas las experiencias que tuvieron toda esa generación, de ver el poder y las manifestaciones, la gloria del Señor, aún su amor, su misericordia por ellos, pero no pudieron terminar. Y ya se creen, ya se cantó victoria, ¿no? Ya le hicimos. No, no es así. Es falso. Es hasta el final. Hasta el final. Bendito Abba, gracias por la vida de Eric. Le bendecimos en el nombre de Yeshua. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque nos da ánimo de continuar. Y de saber, Señor, que aquí nada termina hasta que termina. No es hasta donde nosotros queramos, sino hasta donde tú has dispuesto. Que podamos entender que las obras primeras no sirven de nada si terminamos negándote a ti, si terminamos antes de lo que tú dispusiste. Ayúdanos a entender que empezamos en justicia y en justicia tenemos que terminar. Que tu misericordia va a ser hasta el final y que tú vas juntamente con nosotros. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque aún en el dolor ahí estás tú. Ayúdanos, Señor, a no querer aminorar lo que tú nos estás dando como llamado, sino que realmente entendamos lo que tú quieres de cada uno de nosotros, porque mucha es la necesidad. Bendito eres, Abba, que seamos sensibles a cuáles son, Señor, los que tú estás ya destinando a que sean parte de este pueblo escogido. Ayúdanos a entender, Señor, tu plan. Revela tu Torah, tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón.
y que no seamos de la generación que se queda en el desierto. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.